La última presentación de esta mesa le corresponde al maestro Rodolfo Ramírez Raimundo. Él es profesor normalista, cursó la maestría en Ciencias de la Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, ha sido director general de Investigación Educativa en la SEP y director de la revista educativa Cero en Conducta. Su libro más reciente se titula Reforma en materia educativa, un análisis de su diseño y aplicación 2012-2016. Bueno, pues muchas gracias a las compañeras y compañeros profesores que se encuentran aquí, a todos los interesados en la tarea educativa, que yo creo que es central. Este encuentro, preparado por la Comisión de Educación, el Instituto Belisario Domínguez y una red de organizaciones civiles, tiene el intento, tiene el propósito de difundir en primer lugar y luego de reflexionar sobre la agenda del desarrollo sostenible. ¿Pero por qué? Para muchos ciudadanos, para muchas personas, los compromisos internacionales suelen ser irrelevantes y es común escuchar ¿y qué caso tiene que se acuerde si no se va a cumplir? En el caso de esta agenda, me parece que se trata de un gran intento por cambiar el rumbo del mundo y allí radica su importancia porque reivindica la capacidad de los seres humanos para tomar en sus manos el desarrollo histórico. Confía, no sé si ingenuamente, yo espero que no, en que la organización, el ejercicio de la ciudadanía, la exigencia a los gobiernos locales, la vigilancia a los parlamentos, obliguen a que este compromiso no sea solo un compromiso firmado, formal, sin trascendencia. Por eso, esta es una reunión en la que tratamos de discutir políticas públicas y discutir la política pública en cada campo es también un ejercicio de la ciudadanía y sabemos que no es fácil. En primer lugar, por el tiempo disponible. En segundo lugar, por la información a la que tenemos. Pero contribuir al desarrollo de esa capacidad de ejercicio de la ciudadanía es también, yo creo, que un objetivo muy importante. No voy a presentar los datos que traía en la presentación porque la maestra Silvia ha presentado aquí, yo creo que los datos incluso más recientes y muy importantes, que nos hablan de los problemas centrales del sistema educativo. En ese sentido, yo he reconocido siempre el papel del Instituto Nacional de Evaluación para la Evaluación de la Educación desde su surgimiento. Pero creo que tenemos un problema. Uno de los primeros es que la información y las conclusiones de la evaluación no se convierten en políticas. Y esa es una deficiencia cada vez más clara de la que tenemos que estar muy atentos para hacer que las políticas sean cada vez más fundadas en evidencia. Yo lo que les quiero plantear en primer lugar es una reflexión, yo creo que necesaria, con base en esos resultados, ¿qué está sucediendo en nuestro país, en nuestro sistema educativo, que provoca que el nivel de aprendizaje en nuestras escuelas prácticamente no se muevan? Incluso los estudiantes de escuelas privadas tampoco tienen un resultado muy superior en las evaluaciones generales. ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde vienen esos resultados? Porque yo creo que hay que asumir que las medidas simplificadoras no están funcionando. Varias cosas de apoyo, como mejoramiento de infraestructura, dotación de materiales,
pueden ser útiles, pero han sido insuficientes, porque creo que no han tocado el problema central, que es cómo se da, alrededor de qué se da la interacción cotidiana entre maestro y grupo de alumnos, porque no han tocado problemas como la desigualdad de condiciones de trabajo y de estudio, entre otras cosas, por ejemplo, como el tamaño de los grupos escolares. Cuando uno ve, y no solo en secundaria o en bachillerato, grupos de 40 o más estudiantes, de 35 o más estudiantes, debe asumir que allí no se está persiguiendo un objetivo educativo profundo, sino una atención educativa superficial. Al profesor no le va a quedar otra opción más que realizar actividades generales, explicativas, de ejercitación, etc. Esas condiciones no han sido suficientemente atendidas. Tenemos también un problema de un grave zigzag en la definición de políticas sustantivas. Me refiero a la definición curricular y a la formación docente. Hoy estamos viviendo un momento en el que se consideró primero que la docencia no era una actividad profesional y se están comenzando a pagar los costos de despreciar el trabajo profesional y considerar que cualquiera que dominase el contenido podría formar, educar personas, que va más allá, obviamente, de la pura explicación y de la presentación de información. Asumir la complejidad del problema del aprendizaje, de su desigualdad, etcétera, quiere decir también pensar en políticas, como lo señaló Leticia Pérez en la primera mesa, de una visión de largo plazo. La agenda nos plantea al 2030, pero eso, si aunque sea lográramos pensar políticas de aquí a 2030, daríamos un gran paso. Sin embargo, es en los hechos, para transformar una realidad compleja, un plazo corto. Pero esa política solo puede nacer no de la campaña publicitaria, sino del convencimiento auténtico de los participantes. Y ahí tenemos un déficit. Cualquiera puede lanzar una campaña publicitaria diciendo que por fin establecimos una política que no se debe tocar. Pero yo quiero insistir aquí que esa política, ese currículo y varios de los planes anunciados al final de esta administración no fueron suficientemente discutidos. Cualquiera que haya participado en los foros iniciales, en las mesas de discusión, sabe que los asuntos sustantivos se abordaron solo superficialmente. ¿Por qué? Porque eso requiere bastante más tiempo. Por lo tanto, yo, y para no ser reiterativo, quiero proponer algunas medidas. Lo primero, la propuesta curricular, que en el bachillerato los aprendizajes clave tienen 789 páginas, y supongo que nos van a entregar después el tomo de aprendizajes complementarios. En la educación primaria, en la educación básica, es de 569 páginas, pero esos solo son los aprendizajes clave. Hay un problema ahí. Yo creo que puede haber avances, es un producto desigual, pero lo primero que propongo es que esos documentos llamados Nuevo Modelo Educativo se sometan a discusión profunda entre los profesionales de la educación y no solo en reuniones con fines mediáticos. Hay experiencia en el país. Leticia Pérez contaba sobre el proceso de la reforma en educación preescolar en 2003 hasta 2011, cuando sufrió un primer golpe, de que eso es posible. Hay comunidades profesionales activas y yo creo que también esa sería una manera de comenzar
a sanar las heridas que esta reforma 2012 a la fecha ha dejado entre un gran sector de profesionales. Segundo, tenemos que establecer prioridades claras, reconocidas por todos. Miren, se establecen más de 20 rasgos del perfil de egreso, cosa que puede ser correcta y necesaria, pero se dispersa la acción educativa. Y luego la evaluación se centra en lectura, matemáticas y ciencias. ¿Cuáles son realmente las prioridades de la escuela básica? Debería ser muy claro, bajo un principio: la escuela puede contribuir a todo, a la creación de un mundo mejor, pero solo si cumple sus funciones esenciales de desarrollar capacidades intelectuales, de inculcar ciertos valores como la cooperación, el respeto, la solidaridad, pero no puede contribuir al mejoramiento del mundo si se le encarga todo el mejoramiento del mundo, desde la prevención de la violencia intradoméstica hasta el mantenimiento de la paz mundial. Creo que allí hay un problema de definición del alcance. Segundo, tenemos que comenzar. Por eso, querido Juan, hablamos de que es necesario reformar esta reforma, porque si continúa solo para no tener más reformas, pues lo que vamos a tener es vigente la idea de que se puede ejercer profesión docente sin formación profesional. Entonces, replantear la formación inicial de profesores, y no solo para educación preescolar y primaria, sino si tomamos en serio los resultados educativos, se tiene que pensar en una formación pedagógica especializada para quienes ejercen la docencia en la educación secundaria y en el bachillerato, tema que se abordará después. Siguiente, propongo un programa de combate a la desigualdad en el proceso y los resultados educativos que vaya más allá de mejorar condiciones de infraestructura, cosa que es indispensable, y equipamiento, pero que considere más bien las diferencias de condiciones sociales en las que viven los niños y que no se resuelve solo con la dotación de algunos recursos materiales. Me explico un poco. Muchas familias o en muchos hogares los niños tienen pocas oportunidades de interactuar con pares, con adultos que tomen seriamente sus razonamientos. Eso sucede desde la más tierna infancia y se prolonga a lo largo de toda la infancia. Y luego nos quejamos cuando tenemos a jóvenes que prefieren ingresar a las filas de la delincuencia porque encuentran una vía de salida a sus frustradas expectativas de consumo, de desarrollo, etc. Entonces, no puede seguir subsistiendo las escuelas de los cursos comunitarios con las condiciones con las que describió la maestra Ismelquez. Tampoco podemos seguir ampliando la oferta con escuelas en condiciones precarias. Es posible que algunas telesecundarias funcionen con buenas condiciones, pero no pueden un grupo pequeño de profesores, porque a veces hay 3, con todo el currículo tal como se mantiene hasta ahora. Desafortunadamente, en secundaria no se logró lo que prometía el eslogan publicitario. No es verdad que tenemos menos temas y contenidos específicos. Todavía no es verdad y por eso yo insisto en que eso tiene que ser sometido a discusión. Pero necesitamos, para revertir la desigualdad, que esas escuelas tengan varios servicios culturales. Es decir, justamente las que están en las zonas más marginadas deberían tener programas para que los niños accedan al buen cine, a la música,
participen de actividades artísticas, científicas, etcétera, en un tiempo más prolongado. ¿Por qué? Porque esa es solo una manera de compensar una desigualdad invisible, que es la de las oportunidades de acceso a bienes y actividades culturales, a diálogo en un lenguaje distinto a un contexto restringido. Y por último, estoy tratando de aplicarme porque, entre otros, yo fijé también las reglas de las participaciones y ni modo que me rebase el tiempo. Por último, pero quizá debería comenzarse con esto. Voy a decir por qué. Es necesario es necesario reformar la reforma que se emprendió en 2013. En primer lugar, se debería reformar la cláusula que dice que para el ejercicio de la docencia pueden participar todos los profesionales. Y no es para mantener un monopolio, es para garantizar las capacidades profesionales, la sensibilidad. Este no es un asunto comercial, no se trata de si hay o no hay monopolio, se trata de si se forma con cuidado la capacidad profesional para trabajar con lo más valioso, nuestras niñas y nuestros niños. Segundo, colocar el énfasis en la profesionalización del cuerpo directivo de escuelas y zonas escolares. Por lo tanto, esa debe constituir una carrera en sí misma, la carrera de los directivos, y debe considerar que se requiere experiencia y capacidades de relación, conocimiento de la cultura escolar. Por lo tanto, debería reformarse el artículo que establece que bastan 2 años de experiencia para ejercer como directores o supervisores. Asimismo, el puesto de supervisor tendría que ser sometido a evaluación no solo una vez. Tercero, es innecesaria una evaluación tan frecuente del desempeño docente. No porque te evalúen cada 4 años vas a mejorar tus capacidades. Lo que mejora realmente las capacidades es la disposición de asesores competentes que te ayuden mediante observación continua, trabajo específico, tips para mejorar el trabajo cotidiano. Lo que ayuda es que tengamos directores con autoridad moral y académica. Por lo tanto, una evaluación externa, centralizada, no será capaz jamás de evaluar realmente el desempeño. Creo que eso tendría que ser modificado, no solo en su frecuencia, sino también en la disposición de sujetos evaluadores. La reciente suspensión de la evaluación para asesores técnicos, desde mi punto de vista, solamente nos recuerda que hay un problema profundo en el planteamiento de esta evaluación masiva, centralizada, tan periódica para más de 1 millón de profesionales. Eso va a ser imposible y más vale que lo reconozcamos pronto y no que después de 15 años, digamos, tenemos que reconstituir el sistema de evaluación. Creo que debe discutirse a fondo. Asimismo, sostengo que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe asumir la tarea no solo de emitir lineamientos, sino de diseñar la evaluación, los instrumentos y supervisarla. Yo recuerdo que ese fue el motivo principal para concederle su autonomía y ampliar sus facultades. Así que este punto lo considero indispensable. Y para terminar, aunque hay muchas dificultades en el ejercicio del gobierno del sistema, aunque la experiencia reciente mostró que muchos gobernadores desviaron recursos, malversaron fondos, me parece que la apuesta por la centralización no va
permitir el desarrollo de capacidades y de iniciativa entre los estados, especialmente entre las maestras y los maestros, con todo el cuidado que se requiera, pero deberíamos abrir una auténtica participación, primero de los profesionales, pero también de las autoridades de estados y municipios. Muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas para la maestra Silvia que nos hará el favor de contestar muy rápidamente porque tiene que ir. Y muy rápidamente se me pregunta cuál es el porcentaje del PIB que se destina a educación. Es el 5.2% y el porcentaje del gasto público en educación anda alrededor del 24%. Aquí tómenlo con un poco de reserva porque no tengo el dato exacto, pero más o menos el porcentaje es de alrededor del 2%. Y luego, pues una pregunta que dice, ¿a quién le corresponde hacer el piloto de los ATPs? Pues a quién le corresponde el diseño de los instrumentos. Es que la ley lo establece como una responsabilidad compartida, entonces no hay alguien que tenga la culpa. Tenemos la culpa de alguna manera todos los que estamos involucrados, pero bueno, es la Secretaría de Educación Pública la que elabora los instrumentos y es en el proceso de elaboración que se deben de pilotear, pero es el instituto quien valida los instrumentos. Entonces, el problema en el caso específico de los ATPs es que no se pudo hacer un piloteo porque no había ATPs con que pilotear, es una figura totalmente nueva. Entonces, el verdadero piloteo de los instrumentos se dio con la primera aplicación y ahí fue donde los instrumentos se cayeron y donde el instituto entonces ejerció pues esta facultad de la que hablaba Rodolfo, de supervisar los instrumentos y de decir, nos llevaría a decisiones injustas sobre los ATPs el basarnos en estos instrumentos para juzgar. Entonces, así es el asunto. Bueno, me disculpan, pero me voy a tener que escapar. Gracias, gracias, maestra. Bueno, si tienen todavía por ahí preguntas, si las hacen el favor de pasarlas, tenemos unos minutitos. El maestro Juan Hurtado tiene algunas preguntas. La pregunta es que si se considera que solo los normalistas o los pedagogos son los indicados para impartir educación en nuestro país. No, consideramos la educación es un proceso natural, implícito de la vida. Desde que nacemos estamos en ese sentido de la educación, no podemos vivir sin ese sentido. Pero lo que sí pensamos es que los profesionistas debe de haber un proceso de acompañamiento que ya se da en otros países para entrar al ejercicio profesional de la educación. Entonces cualquiera podemos estar ahí, pero sí debe de haber un proceso de acompañamiento pedagógico para generar estas cuestiones de subjetividad y de relación. Y eso ya hay experiencias en otro lado que se tiene, incluso en la Agenda 2030 nos están indicando este planteamiento. Y si se considera que al no tener un nivel educativo alto o suficiente es un problema para la convivencia, otra vez regresamos al sentido. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Algunos de ustedes teclean en el internet un lugar que se llama Nahuatzin y va uno para la carretera y a 500 metros de la secundaria ustedes van a ver 20 carros quemados ahí, que está en zona, por ahí transitó. Y entonces van a la secundaria y en la secundaria es un proceso de convivencia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay una serie de valores y de relaciones que van más centrados en el proceso de la escuela como comunidad. Y entonces no es forzosamente el asunto del nivel educativo, porque entonces tendríamos que llamarle de qué se refiere el nivel educativo, sino las relaciones que se encuentran ahí de convivencia ética, ecológica, de vida que se están dando. Por último, Rodolfo Ramírez, con las preguntas que tienes. Pues muchas gracias. Hay una pregunta global. ¿Se puede lograr una revolución educativa en México en poco tiempo y sin gastar sumas exorbitantes? Me parece que esta pregunta afortunadamente se ha discutido ya en varias ocasiones, porque como el desconocimiento de la historia, incluso reciente, es tal, pues hay varios secretarios que han planteado revoluciones educativas
creyendo que es la primera vez que se anuncia. Pero ¿qué sucede? Yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es que los sistemas educativos son complejos, muy complejos, no solo por su dimensión, su estructura, sino por el tipo de tarea que tienen que realizar y lo que se requiere. La tarea central la realizan personas con conocimientos, con ciertas convicciones, con ciertas capacidades que han aprendido a lo largo de su vida y que continúan en su desarrollo, en su formación profesional y en su desarrollo. Quiero subrayarlo porque esto es lo que no se puede cambiar de un momento a otro, ni se puede cambiar solo con sesiones informativas, ni viendo los mejores videos que ustedes puedan ver. Lo que requiere es adquisición y desarrollo de nuevas capacidades profesionales. Esto es capacidad de diálogo, capacidad de diseño de actividades de otro tipo, etcétera. Lo que supuso antes cambiar la concepción de enseñanza. Antes, antes de poder hacer eso, deberíamos haber cambiado nuestra concepción de que enseñar es transmitir. Y esto ha sido muy difícil. Incluso alguna de las preguntas insiste en eso. Pero es que no es transmitir información, es diseñar situaciones didácticas, actividades para que el estudiante desarrolle tal o cual capacidad mientras aprende algo relevante sobre el mundo natural o social, tecnológico, etcétera. Entonces, por eso mismo, cuando se plantean revoluciones educativas, lo que generalmente sucede es que se genera una gran confusión. La transformación educativa exige políticas sostenidas, pero se realiza solo a través de cambios graduales. Si generamos un gran movimiento profesional, ahí sí puede haber quizá alguna velocidad más, pero es imposible, es tarea que tendrá que llevar pues varias administraciones. Luego me preguntan, ¿está de acuerdo en que los directivos sean personal de confianza de la SEP, como lo dice el CENTE? No, si tú planteas una carrera profesional, esa es otra opción, pero si planteas una carrera profesional, si realmente hay una evaluación, no solo mediante instrumentos estandarizados, sino del desempeño real que la persona tuvo en su periodo de 2 años, en el que deberían participar padres y madres de familia, también los profesionales dirigidos para evaluar al nuevo directivo, pues entonces podríamos tener una carrera profesional permanente. Pero yo creo que hasta ahora no se ha logrado eso. Por la prisa de echar a andar la reforma, la evaluación, desde mi punto de vista, no ha sido sólida y no nos garantiza necesariamente que estemos eligiendo a las personas con mayores conocimientos. Y luego, 2 cosas más. Cuando se nos presentó la reforma se hablaba de 2 piernas, la evaluación y la formación docente. Hemos tenido muchas noticias y efectos de la evaluación docente, pero ¿qué pasa con la formación continua? Aún es ausente la idea aún es vigente la idea de formar para ser evaluado y no al revés. Pues solo decir que comparto la opinión. Si tenía 2 piernas, pues con razón está dando tumbos, porque la otra no se desarrolló y estamos en severos problemas. Mónica Contreras, considera que el normalista puede ejercer como administrativo, pero el administrativo no puede ser docente. Sí, yo creo que en efecto, si uno estudió para administrar bienes, servicios, etcétera, no es lo mismo que educar niñas, niños. Allí hay un problema. Segundo, pues yo creo que si el normalista se ocupa como administrativo, será porque tiene vocación administrativa
y no debería haber estudiado la formación docente, la profesión, no había optado por la profesión docente, o es un desperdicio de recursos haber formado a un profesional y encargarle tareas administrativas, no porque sean despreciables, sino porque son de naturaleza distinta. Y tercero, miren, no se trata de cerrar la profesión docente a los normalistas. Yo incluso sostengo que se discuta y que se acuerde qué tipo de formación profesional se necesita para educar a los niños pequeños, a los niños, a los adolescentes. Segundo, que se evalúe en las instituciones, incluyendo a las normales, pero también a facultades de educación, para ver quiénes tienen los recursos humanos, es decir, profesionales formados para formar a los nuevos profesores. Que se puede abrir la formación docente, sí, y yo creo que también las normales, la verdad es que requieren una operación en su gestión, en la administración de sus recursos y en el combate a muchas malas prácticas que hay allí. Pero mi punto es, y yo creo que eso es irrenunciable, educar niños exige formación profesional, es decir, científica, y no solo el deseo o la necesidad de ingresar al mercado de trabajo. Gracias, Rodolfo. Hay una respuesta muy breve a otra pregunta. Sí, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo hacer que funcionen los consejos de participación social? Yo creo que son dos medidas. Uno es el asunto de la autonomía, que estos tengan autonomía como consejos de participación social, y la otra es un asunto más complejo, cultural, cómo generar una intervención curricular donde se desarrolle este asunto de la ciudadanía, con la participación de los padres de familia, los alumnos y toda la comunidad educativa, y ahí involucran cómo hacer que intervengan en las políticas, pues sistematizando estas experiencias que sí existen, donde los padres de familia están participando de manera muy concreta y que no forzosamente están en los consejos de participación social, porque los consejos, al no tener autonomía, no hay esa forma de generar otra vez formación en los procesos. Okay. ¿Tiene otra pregunta, Rodolfo, también? Si no, quien lo escribió no va a estar satisfecho. ¿No prevé una evaluación para el secretario de Educación en su propuesta? Del secretario de Educación y de todos los funcionarios de todas las entidades federativas. Eso es indispensable. Ok, muchas gracias a los dos ponentes.